al inicio de la presentación. Los temas que vamos a tocar el día de hoy son la definición de los diseños, su propósito, vamos a hablar de la clasificación de estos diseños y de cada uno de los diseños vamos a hablar características, ventajas y desventajas. Y por último, de acuerdo a todo lo que hayamos mencionado, vamos a hacer un resumen de cómo vamos a elegir ese diseño de investigación. Empecemos con qué son los diseños en investigación epidemiológica. Son estrategias muestrales para dar cumplimiento a los objetivos de una investigación, en un sentido más estricto para poner a prueba las hipótesis de estudio. ¿Por qué en un sentido más estricto? Recordemos que no todos los diseños en investigación me van a permitir poner a prueba una hipótesis, únicamente los de tipo analítico lo van a hacer. Representan un acercamiento esquemático a cómo voy a seleccionar mis sujetos, cómo los voy a clasificar, cómo voy a hacer la medición de las variables y además cómo voy a analizar los datos. Esto es muy importante. Todos los diseños en investigación sirven para lo mismo, solo que cada uno de ellos lo va a hacer de manera diferente y ya vamos a ver de qué manera lo va a hacer cada uno de ellos. ¿Cuál es el propósito de estos diseños? La idea es que al seleccionar yo mi diseño de investigación, este diseño me permita, uno, responder a la pregunta o preguntas de investigación, dos, que me permita cumplir los objetivos del estudio que yo me planteé, y tres, de ser necesario, que me permita someter la hipótesis a prueba. Esta es la clasificación de los diseños respecto a la temporalidad. Entonces, los estudios pueden ser transversales o longitudinales. Son transversales si hay una única medición de las variables en el tiempo. Es longitudinal si hay múltiples mediciones. Esto con el fin de ver un cambio a través del tiempo en esas variables. También pueden ser retrospectivos o prospectivos. Un estudio retrospectivo si yo voy del efecto a la causa. Tenemos una X y una Y. Esta X puede ser llamada variable independiente, la exposición o la causa. Y la Y puede ser llamada variable dependiente, desenlace o efecto, o la enfermedad. Entonces, de esta manera lo que pasa en los estudios retrospectivos es que yo voy a ir del presente al pasado. Cuando yo hago mi estudio, tanto X como Y ya se presentaron. Por lo tanto, yo voy a hacer una reconstrucción en el tiempo para ver qué era lo que estaba ocurriendo para que me generara este efecto. Ahora en los prospectivos, yo voy de la causa al efecto. Entonces, en este caso, vamos de la X a la Y. Esto me indica que cuando yo haga mi estudio, solamente se ha presentado X y yo voy a hacer un seguimiento a la espera del desenlace o de la enfermedad. Esta es la clasificación general de los diseños en investigación epidemiológica. Tenemos unos estudios de tipo observacional y otros de tipo experimental. ¿Qué es lo que me hace la diferencia en estos dos tipos de estudios? La manipulación de la variable independiente. ¿Por qué? En los observacionales, el investigador no es capaz de manipular esa variable independiente. Él no decide quién se expone y quién no. Se da una exposición natural. Mientras que en los experimentales, el investigador sí es capaz de manipular esa variable independiente, pero lo hace por medio del azar. Vamos a poner un ejemplo. Queremos determinar si el consumo de marihuana es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio observacional, aquí yo le voy a preguntar a mis sujetos quién fuma y quién no fuma marihuana. Los clasifico, les hago un seguimiento y espero a ver quiénes de ellos desarrollan cáncer de pulmón. Pero ¿qué pasa en uno experimental? Yo no les voy a preguntar quién fuma, quién no fuma. Por medio del azar, yo les voy a decir quiénes van a fumar y quiénes no. Y además, como si fuera un experimento con medicamentos, yo le debo entregar a mis pacientes la marihuana. Obviamente esto es un ejemplo y no sería ético aplicar este tipo de investigación, pero creo que es claro cuál es la diferencia entre un estudio observacional y un experimental. Dentro de los experimentales tenemos el ensayo clínico controlado aleatorizado, que es el más conocido, experimentos de campo, intervenciones comunitarias, el experimento aleatorizado en clúster. Pero, como les dije en un principio, por la extensión del tema, este va a ser dividido en dos sesiones. Por lo tanto, esta parte experimental será la que abarquemos en una segunda sesión. El día de hoy nos vamos a enfocar en los estudios de tipo observacional. Dentro de los observacionales encontramos de dos tipos, descriptivos y analíticos. ¿Qué diferencia un estudio descriptivo y un analítico? Que en el descriptivo únicamente se va a caracterizar la muestra. Como su nombre lo dice, se va a describir. Mientras que en el analítico se va a poner a prueba una hipótesis. Es decir, que estos tipos de estudios ya me van a permitir determinar la causa y efecto. Dentro de los descriptivos tenemos el reporte de casos, serie de casos y ecológicos. Dentro de los analíticos, casos y controles, cortes y corte transversal.
Este esquema es muy importante porque es el que me permite a mí ponerle el nombre completo a mi diseño. Yo no digo únicamente que voy a hacer unos casos y controles, yo digo que voy a hacer un estudio tipo observacional, analítico de casos y controles, o un reporte de casos, un estudio tipo observacional, descriptivo de reporte de casos. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta para darle el nombre completo. De esta manera vamos a empezar a hablar de cada uno de los diseños, empezando por los descriptivos, el reporte de casos. Entonces el reporte de casos es el que me permite describir de forma detallada signos, síntomas, pruebas diagnósticas, tratamiento, complicaciones y seguimiento de un paciente o un grupo de pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a dar información muy específica de cada uno de mis sujetos. Les voy a contar a detalle la historia de este paciente con determinado evento. ¿Cuáles son las características de este diseño? Incluye de 1 a 10 casos. Aquí tiene un asterisco porque este 10 no está estandarizado. Depende un poco más de la revista, es el que me pone el límite de pacientes para un reporte de casos. Puede ser en ocasiones hasta 19. Y la segunda característica importante de este tipo de diseños es que me reporta un evento novedoso, algo curioso, por ejemplo, una nueva enfermedad, un nuevo síntoma de una enfermedad que ya se conoce o una reacción adversa a un medicamento. Vamos a ver un ejemplo. Este es un artículo un poco viejito, pero tiene un valor histórico muy importante. Se titula Neumonía por neumocistis. Fue realizado entre 1980 y 1981 e incluyó a 5 hombres jóvenes, todos homosexuales activos, que fueron tratados por neumonía por neumocistis carini. Estos pacientes, de estos 5 pacientes, 2 fallecieron, los 5 tenían citomegalovirus y una infección por cándida. Entonces, así como se presenta este paciente 1, nos van a presentar a cada uno de nuestros pacientes. En este caso, paciente masculino de 33 años, previamente sano, que desarrolló la neumonía, después de una historia de 2 meses de fiebre asociada a enzimas hepáticas elevadas, leucopenia, viruria por citomegalovirus, se le dio su tratamiento, pero murió. De esta manera nos van a presentar el paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4 y paciente 5. Entonces, como se pueden dar cuenta a detalle la situación clínica de cada uno de los sujetos. Este artículo les decía que tiene un valor histórico muy importante porque fueron los primeros 5 casos que se reportaron de VIH, que fue en 1981. Ahora con lo que ya hablamos nos queda mucho más fácil establecer cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de estudios. Ventajas: es útil para descripción de casos poco frecuentes, nos describe manifestaciones inusuales, nos permite conocer la historia natural de un evento de interés al hacerle a ver con detalle cada una de las características. Y a pesar de que son los estudios de menor rigurosidad metodológica, son estudios muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten generar hipótesis y además representan un puente entre la investigación básica y la investigación clínica. Desventajas: por ser un único grupo, no nos permite hacer comparaciones, no nos permite poner a prueba hipótesis, solo las generamos y no representa evidencia sólida para cambiar la práctica clínica. Ahora pasamos a la serie de casos. En la serie de casos se tiene un grupo de sujetos con características semejantes que los vuelve agrupables. Esta es la principal diferencia con un reporte de casos. Allá únicamente describo cada uno de mis sujetos, mientras que en la serie de casos ya hay unas características que me permiten tabularlos, agruparlos. Entonces, ¿qué características tiene la serie de casos? Hay un único grupo aún, incluye más de 10 casos o más de 20, dependiendo de la revista, pero esto es muy importante, no hay un límite para la serie de casos. Yo puedo hacer una serie de casos de 40 sujetos y también hacer una serie de casos de 2000 sujetos. No hay un límite para la serie de casos. E igual que el reporte de casos, me reporta únicamente eventos novedosos. Este es el ejemplo. Experiencia con ECMO veno-venoso en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, secundaria neumonía viral, serie de casos. Entonces, en este estudio, en el hospital determinaron quiénes eran los pacientes que ingresaban a ECMO por neumonía viral y nos los caracterizan. Tienen 19 sujetos y de acuerdo a la edad, al sexo, a sus antecedentes, nos dan una frecuencia y un porcentaje de cuántos de estos sujetos presentan esa característica. De la misma manera lo hacen con las complicaciones y procedimientos que los sujetos requirieron. Entonces, aquí se pueden dar cuenta de la diferencia con una serie de casos. Aquí ya hay tablas, aquí hay frecuencias, hay porcentajes. Vamos a las ventajas y desventajas. Son muy similares al reporte de casos.
útil para casos poco frecuentes, representa un puente entre la investigación básica y la clínica, pero ¿cuál es la principal ventaja? Que ya me permite obtener frecuencias, por lo tanto me genera hipótesis de posibles factores de riesgo, permitiéndome realizar una investigación de mayor complejidad. Desventajas: aún no me permite hacer comparaciones porque tenemos un solo grupo, no representa evidencia sólida para cambiar la práctica clínica, no permite poner a prueba hipótesis, solo las genera, y la presencia de algún factor de riesgo puede ser solo coincidencia. Al no tener grupo control, pues puede ser simplemente azar. Pasamos al último de los diseños descriptivos, que es el diseño de tipo ecológico. También son conocidos como conglomerados, son estudios desarrollados en grupos poblacionales, comunidades, regiones o países. Esta es la principal diferencia. Esto que está en negrita me dice cuál es la diferencia con los anteriores diseños que ya vimos. En los anteriores yo hablaba de incluir 10 sujetos o 1000 sujetos. Aquí hablamos de grupos, no de individuos, grupos poblacionales. Entonces, ¿cuáles son las características de este estudio? Información sobre la exposición para el conglomerado en su totalidad. Yo tengo un dato que me representa ese grupo, más no tengo la información de cada uno de los individuos. Yo no sé quién estuvo expuesto o quién no, quién tiene el factor de riesgo, quién no. Yo tengo una cifra que me representa este grupo. Veamos el ejemplo. Este es un estudio bastante curioso, pero les va a permitir entender este tipo de diseño. Fue publicado por la New England Journal of Medicine. Se titula El consumo de chocolate, función cognitiva y premios Nobel. Entonces, en este estudio plantearon que existe la posibilidad de que entre más chocolate consuma un país, más probabilidad tiene de ganarse un premio Nobel. Entonces, aquí podemos ver el consumo de chocolate y aquí el número de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes. Entonces, en este estudio se incluyeron 23 países. Vean que no hablamos de individuos o de habitantes, sino que hablamos de 23 países con los cuales podemos notar que hay un comportamiento lineal. Entre más chocolate se consume, más chance tienen de ganarse un premio Nobel, y quien se encuentra en mayor rango es Suiza. Es el país que demostró consumir más chocolate y asimismo tener más premios Nobel. Ventajas y desventajas. Ventajas: se puede utilizar en grandes grupos poblacionales, son fáciles de realizar, aumenta la variabilidad de la exposición, ya que tengo grupos diferentes, por lo tanto pueden estar expuestos a circunstancias diferentes. Se puede utilizar información de estadísticas vitales como tasas de natalidad, tasas de mortalidad, entre otros. Y como todos los estudios descriptivos, es fuente de hipótesis. Desventajas: no me permite asociar exposición a enfermedad porque yo tengo una cifra total que no me permite identificar temporalidad. No hay información del individuo, por lo que no puedo hacer un ajuste por diferencias. Como les dije antes, no sé quién estuvo expuesto, quién no, quién desarrolló el evento, quién no. No se puede controlar el efecto de variables de confusión porque las desconozco. Y existe algo muy importante que se llama la falacia ecológica. Y es que como el estudio ecológico se hace en poblaciones, una falacia ecológica es extrapolar esos resultados a individuos. Me voy a volver al estudio. En este estudio se concluyó que entre más chocolate se consume, más chance se tiene de ganar un premio Nobel. Más chance tiene un país de ganar un premio Nobel. Yo estaría cayendo en una falacia ecológica si dijera que entre más chocolate consume un individuo, más posibilidad tiene de ganarse un premio Nobel. Esto es incorrecto porque mi estudio se realizó en poblaciones, en países, no en individuos. Listo, de esta manera terminamos de hablar de los estudios de tipo descriptivo y pasaremos a los de tipo analítico. Hablaremos primero de unas generalidades. Estos estudios se caracterizan fundamentalmente porque ponen a prueba una hipótesis, que es lo que los diferencia de los descriptivos. En epidemiología, las hipótesis de estudio establecen causalidad, es decir, la relación entre una exposición y un desenlace. En esta gráfica tenemos una X y una Y. Les había dicho que la X puede ser llamada variable independiente, exposición, causa, y la Y puede ser llamada variable dependiente, desenlace, enfermedad o efecto. Vamos a poner un ejemplo. El consumo de alcohol y el desarrollo de cirrosis. Entonces, ¿por qué esta es una variable dependiente? Porque su resultado depende del comportamiento de la X. Es decir, si el sujeto consume o no alcohol, de eso va a depender el comportamiento de mi Y, es decir, que desarrolle o no cirrosis. Listo. Ahora,
Para yo poder hacer un estudio de tipo analítico, ¿será que necesito un grupo control? Vamos a imaginar una serie de casos de 1000 sujetos que reportó lo siguiente. El 82.3% de los sujetos que presentaron envejecimiento prematuro usaban el computador por más de 6 horas diarias. ¿Será que con eso podemos pensar que usar el computador por más de 6 horas diarias aumenta el riesgo de desarrollar envejecimiento prematuro? Pues eso únicamente lo puedo saber si existe un segundo grupo que no esté expuesto al factor de riesgo para yo poder llegar a esa conclusión. Es decir, necesito un grupo que use el computador por más de 6 horas diarias y un grupo que use el computador por menos de 6 horas diarias. Y de acuerdo a esto yo podría llegar a dos conclusiones. Una, que sea factor de riesgo, o dos, que sea factor protector. Para que sea factor de riesgo, usar el computador por más de 6 horas diarias debe ser más frecuente en las personas con envejecimiento prematuro. Lo vemos en esta tabla. El 82.3% de las personas que tenían envejecimiento prematuro usaban el computador por más de 6 horas diarias y lo comparamos con los que no tienen envejecimiento prematuro. O también se puede presentar como un factor protector. El envejecimiento prematuro debe ser menos frecuente entre quienes usan el computador menos de 6 horas diarias, comparado con aquellos que lo usan más de 6. Entonces aquí lo vemos nuevamente. Quienes usan el computador menos de 6 horas diarias son el 17.7%, que es menor a quienes usan el computador por más de 6 horas diarias. Entonces ya con esto podemos darnos cuenta de la importancia de que exista un grupo control para yo poder poner una hipótesis a prueba. Ahora sí empezaremos hablando de cada uno de los diseños de tipo analítico y empezaremos con los casos y controles. En los casos y controles, los sujetos son seleccionados de acuerdo a la presencia o ausencia de un evento que posteriormente se compara a la presencia del factor causal. Tengo una X, que es mi exposición, y la Y, que es el desenlace. Entonces yo voy a clasificar a mis sujetos de acuerdo a la Y, de acuerdo a la presencia o ausencia del evento. Si lo presentan, son casos y si no lo presentan, serán controles. Y después me voy a devolver en el tiempo y ver qué factores tenían esos sujetos que hicieron que generaran o no ese evento. ¿Cuáles son las características de este tipo de estudio? Ya tenemos dos grupos, por lo tanto nos va a permitir hacer comparación. Y los sujetos son clasificados de acuerdo a la presencia o no del desenlace. Y además de esto, es una investigación retrospectiva en cuanto a medición de variables. Ejemplo, factores relacionados con desenlace adverso para ataque cerebrovascular en Hospital de Bogotá. Estudio de casos y controles. En este estudio se analizaron pacientes con un desenlace adverso al egreso, es decir, una escala de ranking modificada superior a 3, contra los pacientes con un desenlace calificado como favorable, es decir, escala inferior a 2. Se compararon los dos grupos para determinar los factores que podrían estar relacionados con un desenlace adverso. Entonces, en pocas palabras, me comparan los sujetos que tuvieron una recuperación no tan satisfactoria luego de la ACV versus quienes sí se recuperaron satisfactoriamente luego del ACV. Vamos a ver el diseño de este tipo de investigación. Tenemos una población, habrá unos que cumplan los criterios de inclusión, que serán los elegibles, otros que no los elegiremos, y de los que se eligen, habrá unos que participen y otros que no. Al ser una investigación retrospectiva, esta cuestión de que participen o no se va a dar más por la disponibilidad de la información. De los que sí participen, se van a clasificar como casos y controles para yo posteriormente irme hacia atrás en el tiempo y ver a qué estaban expuestos. Posteriormente esta información será ubicada en la tabla de contingencia, tabla de 2x2, que es la que me va a determinar esa fuerza de asociación. Vamos a utilizar el estudio anterior para realizar este esquema y que quede mucho más claro. ¿Quién era la población para los autores? Pacientes con diagnóstico de ACV isquémico agudo. ¿Quiénes fueron no elegibles? Ellos decidieron excluir a los pacientes remitidos o que solicitaron salida voluntaria. ¿Quiénes son elegibles? Los pacientes con ACV isquémico que permanecieron en la institución hasta la alta médica. De allí se decide quiénes participan y quiénes no. Quiénes no van a participar, los pacientes que no tengan el registro del ranking. Eso no me va a permitir clasificarlos. Y quienes sí participan, quienes tienen ese puntaje en su historia clínica. De allí se van a clasificar los sujetos. En este caso tuvieron 124 pacientes. Los casos siendo quienes tuvieran puntaje superior a 3 y controles quienes tuvieran puntaje inferior a 2. Se pueden analizar múltiples
factores causales. En este caso vamos a graficar únicamente la hipertensión arterial para que quede claro. Pero entonces, de todos estos pacientes, se va a ver quiénes tenían hipertensión como antecedente. Tenían 45 casos, es decir, 45 personas que no tuvieron un desenlace favorecedor y 79 controles que sí se recuperaron satisfactoriamente luego del ACV. De los 45 casos, 39 sí tenían hipertensión y 6 no. De los 79 controles, 46 sí tenían hipertensión y 33 no. Esta es la información que yo voy a llevar a mi tabla de 2x2 y me va a permitir establecer si realmente es un factor de riesgo. En este caso, los autores determinaron que sí, que tener hipertensión es un factor de riesgo para tener un desenlace desfavorable luego de un ACV. Ventajas y desventajas. Son estudios rápidos y relativamente económicos si los comparamos con estudios de cohorte, que ya las vamos a ver. Nos aportan información descriptiva, pero también nos permiten estudiar fuerza de asociación, como lo vimos en la tabla de 2x2. Nos permite evaluar múltiples factores de riesgo de protección para una sola enfermedad. Lo vamos a ver con este esquema. Yo clasifiqué a mis sujetos de acuerdo a la Y, de acuerdo a si estaban o no enfermos, y me devolví en el tiempo para ver qué era lo que había causado ese evento. En el estudio, ellos encontraron hipertensión arterial, pero también encontraron diabetes, también encontraron fibrilación auricular. Se pueden estudiar múltiples factores para una sola enfermedad. Desventajas están limitadas a un solo desenlace, que es el criterio por el cual yo clasifico mis grupos. La principal desventaja de los casos y controles no permite calcular incidencia ni prevalencia. Son susceptibles a sesgos de selección y de memoria de selección porque al yo clasificar mis sujetos por la enfermedad, puedo incluir muchos más casos y menos controles. Y memoria, al ser un estudio retrospectivo, en caso de que yo quiera aplicar una encuesta o algo así, o que requiera que el sujeto recuerde información, este puede no recordarla con exactitud. Es difícil establecer la relación temporal entre exposición y enfermedad por la misma razón en que cuando yo hago mi estudio, tanto X como Y ya sucedieron. Entonces no puedo establecer temporalidad. Ahora pasamos a los estudios de tipo cohorte. En las cohortes, los individuos son clasificados de acuerdo a la presencia o ausencia de un factor de riesgo hipotetizado, es decir, un factor de riesgo que yo creo que está asociado a una determinada enfermedad. Luego se les hace un seguimiento y se evalúa si ocurre o no el desenlace. Entonces, nuevamente tenemos la X y la Y. X, que es la causa, la exposición, y Y, que es el desenlace o el efecto. Entonces, yo voy a clasificar mis sujetos todos sanos de acuerdo a la X. Van a tener o no el factor de riesgo, pero todos son sanos de Y. Y les voy a hacer un seguimiento a la espera de que ocurra o no el desenlace. ¿Cuáles son las características de este tipo de estudio? Sí me va a permitir calcular incidencia. Ya vemos que cómo va incrementando la posibilidad de los estudios, el alcance. Entonces, en este caso ya se va a calcular incidencia. Parte de al menos 2 grupos sanos de Y que aún no hayan presentado el desenlace. Nos clasifican nuestros grupos según el nivel de exposición, si están expuestos o no. Y es una investigación prospectiva en términos de medición de variables, porque sabemos que también existen cortes retrospectivas, pero la medición de las variables es prospectiva. El ejemplo, nutrición por gastrostomía y desarrollo de infecciones respiratorias bajas en adultos sin ventilación mecánica. Un estudio de corte prospectiva. En este caso, los autores querían determinar si tener gastrostomía era un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones respiratorias bajas. En este caso, ellos incluyeron la neumonía, traqueobronquitis, bronquitis, traqueitis. Entonces, vamos a ver las tablas. Ellos nos presentan una tabla caracterizando los sujetos de su muestra, pero veamos cómo nos dividen los sujetos en unos expuestos y otros no expuestos. Unos que tenían gastrostomía, otros que no. Y de acuerdo a esto es que nos dan las cifras, los porcentajes. Asimismo ocurre con la clasificación de si tuvieron o no una infección respiratoria y de qué tipo. Nos clasifican en 2 grupos, los que tuvieron gastrostomía y los que no. Vamos al diseño de las cohortes. La parte superior siempre es la misma, habrá una población, unos elegibles, otros no elegibles, unos que participen o no, pero aquí, al ser un estudio prospectivo en el que yo voy a hacer un seguimiento, la participación en el estudio se da más por una autoselección, que el individuo decida o no participar en mi investigación. De los que participen, allí se clasificarán en expuestos que tienen el factor de riesgo o no expuestos que no tienen el factor de riesgo. Se hace el seguimiento
a la espera de que desarrollen o no el desenlace que yo creo que está asociado a ese factor de riesgo. Vamos a usar el ejemplo anterior. ¿Quién es la población para los autores? Adultos admitidos a los servicios de hospitalización médica general y quirúrgicos. ¿Quiénes son no elegibles? Ellos decidieron excluir a los adultos con antecedente de POC, cáncer de pulmón, que hayan presentado una infección respiratoria baja en los últimos 15 días y los pacientes que estaban en UCI. ¿Quiénes fueron elegibles? Pacientes mayores de 18 años con permanencia mínima de 24 horas en la institución. De allí se preguntó quiénes desean participar, quiénes no, pues no participan, y quienes participan aceptan y firman el consentimiento informado. Allí se van a clasificar los 128 pacientes que aceptaron en los que tienen gastrostomía, es decir, los expuestos, y los que no tienen gastrostomía, que son pues los no expuestos. En este caso, en ambos grupos hay 64 pacientes, vemos una relación 1 a 1 entre expuestos y no expuestos. Se hizo el seguimiento y se esperó a la aparición del desenlace, que eran las infecciones respiratorias bajas. De los 64 pacientes con gastrostomía, 40 desarrollaban infecciones, 24 no, y de los que no tenían ningún tipo de soporte nutricional, 21 sí desarrollaban infección y 43 no. Ventajas y desventajas de este tipo de estudios. Cumple el principio de temporalidad. Esto es muy importante porque yo estoy haciendo un seguimiento. Me aseguro de que X ocurrió antes que Y. Se estiman medidas de incidencia. Yo puedo estudiar múltiples efectos para una sola causa. Entonces, lo contrario de los casos y controles que vimos antes, aquí los sujetos se clasifican de acuerdo a su exposición. Y después de esto yo hago un seguimiento para ver qué desenlace ocurre. En el caso del estudio, ellos esperaban que aparecieran infecciones respiratorias bajas como las que ya les mencioné, pero también pudieron haber tenido neumonías, rinofaringitis, no sé, múltiples enfermedades pudieron haber aparecido. Son menos susceptibles a sesgos de selección, porque yo clasifico a mis sujetos independientemente si van a presentar o no el evento. Desventajas al tener que hacer un seguimiento, ya los costos se elevan, el tiempo del estudio se puede extender dependiendo del desenlace que yo escoja, esto si hablamos de cortes prospectivas, y si hablamos de cortes retrospectivas, la desventaja es que la información puede estar incompleta. Son susceptibles a sesgos, en este caso, pérdidas del seguimiento. Puede pasar que durante mi estudio hayan pacientes que fallezcan, pacientes que se retiren, y tener el 20% de pérdidas de mis sujetos de la muestra me disminuye totalmente la validez de mis resultados. Y no son útiles en enfermedades poco frecuentes porque no podría estar esperando tanto tiempo al desarrollo del evento. Por último, los estudios de tipo analítico, vamos a ver los estudios de tipo transversal. En los estudios transversales o de corte transversal, todas las mediciones se hacen en una sola oportunidad, por lo que no hay periodos de seguimiento. Tanto X como Y ya ocurrieron en el momento de mi estudio y las voy a evaluar. ¿Cuáles son las características? Este estudio me permite establecer prevalencia. El que vimos anteriormente, que eran las cohortes, me permite establecer incidencia. Las cohortes transversales establecen prevalencia. Aquí se evalúa la exposición y el desenlace de forma simultánea. Los participantes son seleccionados sin clasificación previa. Aquí yo desconozco los grupos desde el principio de mi investigación. Esos grupos se forman cuando yo ya tengo mis variables recolectadas. Y son estudios tanto descriptivos como analíticos. Si ponen a prueba una hipótesis, se convierten en analíticos. Veamos el ejemplo. Asociación entre síntomas depresivos y consumo abusivo de alcohol en estudiantes de Bucaramanga. En esta tabla, los autores nos presentan los factores que ellos encontraron relacionados al consumo abusivo de alcohol, y entre ellos está el que ellos habían pensado inicialmente, el de síntomas depresivos. Síntomas depresivos con importancia clínica se presenta 3.33 veces más en el grupo de quienes consumen alcohol de forma abusiva. Vamos a ver el esquema de este diseño. Población, unos no elegibles, otros elegibles, unos que participen, otros que no. Quienes participan serán evaluados y de allí después se van a formar los grupos, quienes estaban expuestos y quienes no, de los expuestos quienes tienen el desenlace y quienes no, de la misma manera con los no expuestos. Vamos a ver el ejemplo para explicar una cosa importante de este tipo de estudios. ¿Quién es la población de acuerdo al estudio anterior? Estudiantes de 4 colegios de Bucaramanga. Decidieron excluir a los menores de 15 años y mayores de 19 años, por lo tanto los elegibles son quienes tienen entre 15 y 19. En total, 560 estudiantes participaron.
¿Quiénes son los expuestos? Los que tienen síntomas depresivos. ¿Quiénes son no expuestos? Los que no tienen síntomas depresivos, que en este caso fueron 339. Luego se evaluó, esto fue por medio de escalas, no fue que los estudiantes lo refirieran, sino aplicaron escalas validadas y se determinó también quiénes consumían alcohol de forma abusiva y quiénes no. Así determinaron que de los 221 estudiantes que tenían síntomas depresivos, 23 consumían alcohol de forma abusiva y 198 no. Y de los 339 que no tenían síntomas depresivos, 9 sí consumían alcohol y 330 no. Pero veamos cómo está esquematizada esta medición de las variables. Todo yo lo analizo en un mismo momento. Por lo tanto, yo no puedo identificar causalidad. Yo no sé qué ocurrió primero. Pongamos un ejemplo, un estudiante que se determinó que sí tiene síntomas depresivos y que sí consume alcohol de forma abusiva. Para mí, con una corte transversal es imposible saber si el estudiante, los síntomas depresivos lo llevaron a consumir el consumo de alcohol, a realizar el consumo de alcohol abusivo, o si el consumo abusivo de alcohol fue el que lo llevó a tener síntomas depresivos. Si se dan cuenta que es imposible identificarlo en un estudio de corte transversal, porque tanto X como Y ya ocurrieron. Listo. Ventajas. Nos permite obtener prevalencia, no hay espera para el desarrollo del evento, por lo tanto no hay pérdidas en el seguimiento, se pueden estudiar múltiples exposiciones y múltiples desenlaces. Esto es muy chévere los estudios de corte transversal. Son poco costosos y requieren poco tiempo. Desventajas. La relación causa-efecto no es verificable como les expliqué en el esquema, no permite establecer incidencia y presenta potenciales sesgos de selección. En este caso, es el sesgo de casos prevalentes, en el cual si yo elijo una enfermedad de alta letalidad, pues cuando yo aplique mi estudio, únicamente voy a incluir en esa prevalencia a los que sobrevivieron. Así que voy a estar dando un resultado erróneo, porque estoy excluyendo a quienes fallecieron por la enfermedad. Y sesgo de memoria, porque al ser información que ya ocurrió, evento que ya ocurrió, los participantes pueden olvidar ciertos detalles. Listo. De esta manera terminamos la revisión de los estudios de tipo analítico y vamos a hacer un resumen de cómo voy a elegir yo mi diseño de investigación. Este es el esquema que les realicé, pero vamos a verlo paso a paso. Entonces, lo primero es que yo voy a tener clara cuál es mi pregunta de investigación. De acuerdo a esa pregunta de investigación, me voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Describir la distribución del evento, es decir, caracterizar, o quiero determinar causas del evento? En el primer caso, si lo que quiero es únicamente caracterizar mi población, distribuir el evento, voy a hacer un estudio tipo descriptivo. Ahora me va a preguntar, ¿qué es lo que quiero con la muestra? Quiero describirlos detalladamente, quiero agruparlos por características o yo no quiero trabajar con individuos, yo quiero trabajar con poblaciones. Entonces, en el primer caso, si lo que quiero es describir detalladamente mis sujetos, voy a hacer un reporte de casos. Si lo que quiero es agruparlos para establecer frecuencias, voy a hacer una serie de casos. Pero si lo que quiero es comparar poblaciones, voy a hacer un estudio tipo ecológico. Ahora, no, yo no quiero describir únicamente, yo quiero poner a prueba una hipótesis, quiero determinar las causas del evento. Voy a hacer un estudio tipo analítico. Pero me va a preguntar quiénes son mis participantes, a quiénes voy a incluir. Voy a incluir a sujetos sanos, algunos con factor de riesgo, otros sin factor de riesgo, o voy a tener tanto sujetos sanos como sujetos con enfermedad, o desconozco quiénes son mis grupos. Entonces, si voy a hacer lo primero, que son pacientes sanos, sujetos sanos con y sin factor de riesgo, voy a hacer una cohorte para poder hacerles un seguimiento y luego determinar si ocurre o no el evento. Pero si quiero empezar con sujetos, algunos con la enfermedad, otros sin la enfermedad, voy a hacer unos casos y controles para devolverme en el tiempo y ver qué fue lo que causó ese evento. Y si desconozco mis grupos, si no sé quién está expuesto, quién no, quién va a desarrollar el evento, quién no, voy a hacer un estudio tipo corte transversal. Listo, de acuerdo a este resumen y de acuerdo a lo que hablamos inicialmente del esquema de que me va a permitir ponerle nombre y apellido a mis estudios, voy a ponerles unos títulos de unas investigaciones y la idea es que ustedes por medio del chat me digan qué tipo de diseño creen que es. Recordemos este esquema que les hice de resumen y este que es el que me permite ponerle el nombre completo a mis estudios. Entonces Sandra me va a estar informando sus respuestas.
En el ejercicio número 1 tenemos migraña y riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico en mujeres. Por el título podremos pensar en varios estudios, pero entonces nos vamos a ir a los métodos. Se incluyeron en el estudio 27.860 mujeres, el 18% referían el antecedente de migraña y el 82% no referían ese factor de riesgo. Se les realizó un seguimiento durante 13 años para registrar la aparición del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué tipo de estudio creen que es? Con nombre completo. ¿A qué grupo pertenece? Todo con detalle. No puedo ver el chat. Sandra, por favor, me informas que están respondiendo los participantes. Bueno, por aquí estoy viendo ya. Cohorte, sí. Observacional analítico de tipo cohorte. Y acá completa alguien más que es prospectiva. Listo, perfecto. Entonces es un estudio observacional porque no estoy poniendo a prueba ninguna hipótesis. Perdón, porque no estoy manipulando la variable independiente. Es analítico porque estoy pensando en una hipótesis. Y es que los autores están diciendo que el antecedente de migraña me lleva a desarrollar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Ahora, es cohorte porque empiezo con dos grupos. Uno de pacientes sin el antecedente y otras de pacientes con el antecedente. Y por último es prospectiva porque estoy haciendo un seguimiento. Entonces tenemos dos grupos, uno con, otro sin factor de riesgo, pero ambos sanos de la Y. Ninguno ha desarrollado el accidente cerebrovascular. Y se les va a hacer un seguimiento durante 13 años. Por lo tanto, es una cohorte prospectiva. Segundo ejemplo, ejercicio. Caracterización epidemiológica en clínica en menores de 13 años que viven con VIH en Colombia. Entonces se estima la prevalencia de los niños con VIH-Sida y se caracterizan los niños. ¿Qué tipo de estudio creen que es? Bueno, por acá están diciendo que es de corte transversal. Otros dicen ¿Alguien que es sabe qué creen? observacional analítico transversal. Listo. Perfecto, entonces sí, es un estudio de tipo observacional, nuevamente, pues, fueron los que vimos hoy, pero es necesario que entiendan que es observacional porque no hay manipulación de la variable independiente. Pero acá responden que es analítico, me dijiste que dijeron los participantes, pero entonces acá hay algo importante, es descriptivo, de tipo corte transversal. ¿Por qué es descriptivo? Me voy a volver aquí al esquema. Yo sé que las cortes transversales las vimos dentro de los analíticos, pero yo les dije mientras exponía sobre las cortes transversales que pueden ser descriptivos o analíticos dependiendo de mi pregunta de investigación. Si únicamente me caracteriza mi población, será descriptivo. Si pone a prueba una hipótesis, será analítico. En este caso, únicamente están caracterizando la población y establecer una prevalencia. Por lo tanto, es un estudio descriptivo, no pone a prueba ninguna hipótesis, no es analítico. Si me dijera que el estrato socioeconómico es un factor para la mortalidad de niños con VIH, no sé, estoy inventando. Ahí sí estaríamos pensando en una hipótesis. Los autores están pensando en un factor de riesgo para el desarrollo de mortalidad, pero como únicamente me está caracterizando la población, sería un estudio descriptivo. Listo. De esta manera, finalizamos la sesión. Los invito a que por favor dejen sus preguntas en el chat del grupo y Sandra me estará informando sus preguntas.
Bueno, ya tenemos algunas las hicieron de manera más temprana, entonces creo que tú las fuiste resolviendo, pero las voy a hacer pues porque hay que honrar a nuestros asistentes. La primera pregunta que hicieron fue, ¿cuál es el mejor estudio para analizar la prevalencia de una enfermedad crónica en una comunidad determinada? Cuando hablamos de comunidades, cuando mi unidad de investigación son comunidades y no individuos, ya tenemos que pensar en ensayos de intervención o de campo. Cuando hablamos de que la unidad de investigación es una población, un grupo, ya tenemos que irnos a ensayos de campo, ensayos de intervención, que es lo que vamos a ver en una próxima sesión con los experimentales. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre direccionalidad y temporalidad? Buenos días a todos, yo soy Fabián Cortés, director de investigaciones. Si me permiten, yo puedo apoyar a Jenny en esta pregunta. Son conceptos análogos. La temporalidad hace referencia a un criterio, es uno de los criterios de causalidad. La temporalidad hace referencia a que si X es la causa de Y, entonces X debe estar antes que Y. ¿Qué quiere decir eso en sentidos prácticos? Si yo estoy evaluando que el hábito de fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, yo debo primero fumar y luego desarrollar cáncer de pulmón. Esa es la temporalidad. Pero la direccionalidad del estudio hace referencia a la forma como yo mido las variables. La direccionalidad del estudio puede ser prospectiva, como las cohortes y los ensayos clínicos, retrospectiva, como los casos y controles, y en algunos casos los reportes y las series de casos, o transversales, como los estudios de corte transversal. Entonces son dos conceptos que aparentemente involucran el tiempo, pero los involucran de manera diferente. No sé si quedó clara la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Jerónimo Campos pregunta, sí, confirma que sí quedó clara. Jerónimo Campos pregunta, ¿Escucha? ¿cómo se controlan los sesgos en estos diseños? No sé a qué diseños, si nos puedes hacer un poco más puntual la pregunta, ¿en qué diseños? ¿Por qué? Bueno, pues se puede responder. Digamos que los sesgos es un tema un poco más extenso, pero lo podemos responder así muy por encima. Tenemos tres tipos de sesgos. Hay unos, bueno, hay errores, hay unos aleatorios que se van a controlar básicamente incrementando el tamaño de la muestra, pero no es el caso con los observacionales. Aquí los sesgos van a ocurrir así se incremente el tamaño de la muestra. Hay sesgos de tipo de medición, de selección y de confusión. El de la medición pasa que nuestros grupos son diferentes entre sí, los grupos que vamos a comparar. La idea es que los grupos sean lo más parecidos. ¿Cómo se disminuye este sesgo? La idea es que mis grupos sean lo más parecidos. Este sesgo ocurre más en los estudios retrospectivos. Por ejemplo, casos y controles. ¿Qué sucede? Que los casos son sujetos más enfermos que los controles. Entonces, mi intención es que mis controles sean casos que no han presentado el evento, si me hago entender, que sean los sujetos lo más parecidos posibles entre ellos. Y la relación de 1-1 me va a ayudar bastante también con esto. Ahora el sesgo de medición, que es en el que hay diferencias en obtener las observaciones, las variables. Lo ideal es que mi método de analizar los datos, de obtener los datos, sea con encuestas que estén validadas, datos que sean, variables que sean objetivas más bien, que yo pueda confirmar, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, datos que yo pueda confirmar por medio de la historia clínica. Y por último, el sesgo de confusión es el único que no se puede controlar antes, sino hasta el momento del análisis. Ya en el momento del análisis voy a poder hacer un análisis multivariado que me va a permitir tener en cuenta esas variables de confusión y hacer un ajuste a la fuerza de asociación. Esto es así muy por encima porque pues se necesita más tiempo para explicar toda esta cuestión de los errores. Aquí, en relación a esa pregunta, justo nos pregunta si estos sesgos se pueden ajustar por pruebas estadísticas. Si ustedes desean, yo puedo complementar un poco la respuesta de Jenny y responder de una vez la pregunta que hace justo Santiago. Como decía Jenny, el tema es muy complejo. El control de sesgos es un tema bastante amplio, pero de manera general hay 5 formas de controlar sesgos. Unas formas que se controlan dentro del diseño y otras que se controlan dentro del análisis.
La primera forma de controlar sesgo es lo que se llama la restricción. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo estoy investigando la asociación entre el consumo de café y el cáncer de páncreas, que eso es un ejemplo clásico en los libros de epidemiología. Pero yo sé que el hábito de fumar es un factor de confusión. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que usualmente toma café, lo acompaña de un cigarrillo. Pero también el cigarrillo es un factor para cáncer de páncreas. Entonces, la primera forma es la restricción. ¿Qué quiere decir eso? Yo no incluyo en mi estudio sujetos que fumen. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo un potencial sesgo de confusión. Eso es lo primero, entonces es restringir sujetos que tienen características de potenciales sesgos de confusión. El problema radica en que a veces no hay solamente un factor de confusión, sino que pueden haber varios. Entonces uno se queda con grupos muy pequeños porque ha limitado muchas poblaciones. El segundo tipo para controlar sesgos es la aleatorización, que es lo que hacen los ensayos clínicos. La fortaleza de los ensayos clínicos es la aleatorización. ¿Por qué? Porque forma dos grupos por medio del azar. Y al formar grupos por medio del azar, quedan grupos idénticos en todas las características, menos en la intervención. La tercera forma de controlar sesgos es a través de la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Yo hago mi estudio, pero en este caso hago grupos separados. Evalúo el consumo de café y cáncer de páncreas en fumadores y consumo de café y cáncer de páncreas en no fumadores y miro cómo se comportan las medidas de asociación. La otra forma es el pareamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero controlar el factor de confusión, que es el consumo de café, yo incluyo, por ejemplo, un sujeto enfermo que fume e incluyo un sujeto sano, pero que también fume. Entonces estoy incluyendo ese sesgo de selección, perdón, estoy incluyendo ese factor de confusión, pero lo estoy controlando. Y respondiendo a la pregunta de Justo Santiago, la última forma es el modelamiento matemático. Las técnicas multivariadas permiten evaluar esa asociación entre una causa y un efecto, pero controlada por muchos factores, por eso se llaman métodos multivariados. Es ahí donde salen la regresión logística, la regresión lineal, los modelos de supervivencia, que el modelo de Cox, de riesgo proporcionales, modelos de Poisson, y es una forma mucho más elegante de controlar factores de confusión. El problema es que son técnicas estadísticas que no todo el mundo las maneja, pero hay 4 técnicas básicas para controlar factores de confusión y la quinta técnica es el modelamiento matemático, que no es propiamente a través de pruebas estadísticas, sino modelos de regresión. No hay más preguntas. Les agradezco muchísimo a los asistentes que se tomaron el tiempo por dedicarle este espacio a la construcción de conocimiento y sobre todo para ganar algunos elementos más para poder diseñar sus protocolos de investigación.